me encuentro muy preocupado, digamos, por el tema de la cualificación de la Asamblea Legislativa con las personas adecuadas y que realmente representen los intereses de la población. Y en ese sentido, pues yo te pregunto, Antonio, ¿cuál es tu opinión respecto al transfugio político? Ya que en algún momento, digamos, muchos actores lo que hacen es velar por intereses personales, por el poder les marea. Al final, yo creo que eso es algo muy importante y también eso genera esa crisis de representatividad y que perjudica a la población, a todo el territorio que ha confiado, digamos, en una propuesta, en un discurso, digámoslo así, y que no recibe los beneficios precisamente de esa confianza. Antonio, adelante. Bueno, para empezar, ¿no? El transfugio político, jurídicamente explicado, tiene tres aspectos importantes. Uno, ir en contra del electorado y lo que representa la organización, ir en contra de una orden emitida por la propia organización y no respetar los principios y valores de la organización. A mí me parece aberrante que ocurra, me da asco que esto pase porque instrumentaliza a la gente que le apoya a uno y además uno mercantiliza el voto. Gracias a Dios yo nunca lo he cometido y no lo voy a cometer. Yo creo que es una práctica que ha denostado por sí sola la política y es uno de los factores por los que la gente ve mal a la política, ¿no? Uno llega y empieza a trabajar por sí mismo cuando esto es en esencia un servicio a la sociedad. Entonces yo creo que poniéndome como ejemplo he servido siempre a la sociedad y a mi electorado y me parece aberrante y me da asco el transfugio político. En estas habrá la posibilidad de una réplica y dúplica. ¿Algo que tenga que decir sobre esto, Rudy? Bueno, me agrada que pues, puedas tener ese sentimiento, ¿no? Porque en definitiva pues es algo que debería ser parte, digamos, de esta nueva clase política, y siempre poniendo, digamos, por encima de todo el interés de la población, ¿no? La crisis de representatividad, en definitiva, ha sido principalmente explicado por esa situación. Yo creo que no hemos tenido buenos gobernantes y creo que eso ha incidido radicalmente, digamos, en los resultados de desarrollo que tenemos en el departamento. Antonio. A ver, mira, querido Rudy, yo creo que la calancha es un hecho dentro de nuestra sociedad que nos ha marcado a fuego, ¿no? Nos ha marcado a fuego, que nos hayan negado una aspiración que nos la merecemos. Uno de los actores más nefastos en ese momento fue el señor Juan del Granado, y yo creo que es un tipo nefasto para Sucre y pocos podrían discutirme aquello. ¿Cómo te sientes tú teniendo a Juan del Granado como aliado político de Samuel Doria Medina, y si consideras que esto va a influir en cómo se va a tratar a Sucre? Bien, hay una línea política evidentemente a la que sigo y a la que defiendo, digamos, con esta participación en la actividad. En realidad yo creo que todo es un mundo de intereses y en su momento pues cada uno, así como tú enalteces la defensa, digamos, a la región, hay otros actores que forman parte, digamos, del conjunto de población que pertenecen a otras regiones y se identifican también con el desarrollo de su territorio. Entonces, en ese momento de la calancha, en ese momento importante para el país, pues han concurrido distintos actores que en su momento y por las circunstancias, pues han defendido al territorio, a su ciudad, a su región, para, digamos, impedir que puedan ser afectados, digamos, en el desarrollo. Pero al margen de eso, yo lo que considero es que estamos acostumbrados a echar la culpa a factores externos para un poco explicar nuestra crítica situación. Y es por eso que yo planteaba, debemos, para poder hacer las cosas de una manera distinta, dejemos de culpar a los otros por nuestros males.
¿sí? Hagamos un análisis autocrítico de tal manera que identifiquemos cuáles son nuestras debilidades, qué hemos hecho mal y a partir de ahí reconvertir y lograr un mejor país para todos. Bueno, más allá de ser autocrítico, a mí me parece muy feo que este alcalde haya convocado a 1 millón de personas para gritar la sede no se mueve. Me parece de muy mal gusto que este tipo en ese momento, Juan del Granado, aliado de Evo Morales, haya mandado a la policía a disparar contra universitarios que tiraban piedras pidiendo una reivindicación justa. Y me parece de muy mal gusto que estos actores políticos que yo ya los sentía enterrados reaparezcan en este momento, y la verdad no me da certidumbre que ellos vayan a tener un rol importante en un gobierno nacional, además con un tipo como Samuel que mucho parece que no quiere a Sucre, pero es mi opinión. Qué bueno. ¿Pregunta? Sí. ¿También? ¿O quieres responder algo más sobre ese punto? Sí, bueno, yo no quiero hacer especulación respecto a quién quiere más, a quién no. Yo creo que es son expresiones políticas que tal vez pretendan ganar a cierto electorado. Sin embargo, yo me voy a temas mucho más profundos, trascendentales, y lo mismo, digamos, si hacemos referencia al candidato, y en el debate presidencial decía, Tuto Quiroga decía, no veamos hacia atrás, veamos hacia adelante. Y bueno, gran parte de lo que estamos viendo ahora es ver al pasado, ver atrás, tratar, digamos, de encontrar algo que contamine la imagen que se está construyendo, digamos, para poder participar en estas elecciones. El escenario es distinto, creo que la población requiere otro tipo de actores con otra lógica y que más que poder destruir, pues construya de una manera proactiva, digámoslo así, de tal manera que realmente logremos resultados distintos. Muy bien, pregunta 1 fue la de Rudy hacia ti, tú le respondiste al tema de Juan del Granado. La pregunta 2, ahora vamos. Ya, perfecto. Sí, no se trata solamente de no ver en el retrovisor, si bien lo decía Tuto, pero creo que hay que conocer realmente los actores políticos de quienes puedan gobernar para un país golpeado y una Chuquisaca olvidada. Samuel Doria Medina, ¿tú consideras que él le debería pagar a la fábrica los 744 millones de bolivianos que hoy demanda? Eso me parece que no es ver al retrovisor, me parece que es ver el parabrisas. ¿Consideras que eso es justo o es injusto? Tomando en cuenta que es tu candidato a presidente, querido Rudy, adelante. Sí, yo creo que no hay que individualizar, él no tiene que pagar nada, porque es él en su momento fue parte, digamos, de un acuerdo que se hizo con la organización empresarial, con FANSESA, hizo voce y que en definitiva, pues para hablar de datos, encontró a una empresa con utilidades realmente menores y pues multiplicó con la gestión que se hizo en ese momento. Y bueno, yo creo que y es otro elemento también que se utiliza, digamos, para poder manchar la imagen de un candidato y de una propuesta electoral, y se lo utiliza políticamente. Creo que hay que dejar de lado eso y más bien ver temas y nuevamente de carácter estructural. Y un hecho evidente es que la fábrica, en este caso FANSESA, pues está con una pérdida millonaria y con un déficit importante que no es atribuible a esa situación. Y en el tema de que si debe o no debe pagar está en las instancias judiciales y que se resuelva, digamos, ahí respecto y que beneficie, si eso es lo que corresponde, a la fábrica, pero esos recursos en definitiva, desde mi punto de vista, no van a significar nada porque hay problemas estructurales de funcionamiento que no van a permitir su despegue. ¿Réplica tal vez? Sí, a ver, antes de que Samuel Doria Medina adquiera el 34% de acciones de FANSESA, FANSESA tenía la mayor parte del mercado del cemento.
Cuando dejó Fancesa Samuel Doria Medina, Soboce le había sobrepasado con creces. Soboce tenía la mayor parte del mercado y Fancesa había sido relegado a un segundo lugar. Yo considero que el crecimiento exponencial de Soboce en ese tiempo se ha realizado a partir de embargar la propiedad de Fancesa con créditos como el que se sacó, que si bien lo pagó, generó una competencia desleal. Hay una competencia desleal que ha sido juzgada en varias instancias, en varios tribunales, y que hoy, siendo objetivos, es un tema juzgado. La competencia desleal es un tema juzgado. Lo que se está pretendiendo ver es si se paga o no se paga, que eso de momento, sí, la justicia dice que sí se va a pagar, pero hay que ver un amparo. Yo creo que Samuel Doria Medina le ha hecho daño a Sucre y le ha hecho daño a Fancesa, y eso tenemos que conocer los sucrenses, porque es nuestra única gran fábrica y hoy se cae a pedazos. Si bien no es solamente responsabilidad de Samuel Doria Medina, creo que actuó de mala fe con los intereses de esta fábrica. Algo muy importante que ver si eso sería cierto, también calificar quiénes han sido los actores que en su momento han brindado las condiciones para que se desarrollen acuerdos empresariales, etcétera, etcétera. Y eso también tal vez habría que manifestarlo y no solo concentrarse, digamos, en un actor que ha sido parte de este proceso. Y en términos de manejo empresarial no hay que ver el tema de volumen de mercado, sino hay que ver en términos de rentabilidad, en términos relativos, cuál es la utilidad, cuál es el funcionamiento de la empresa, de tal manera de calificar a una u otra. Y ahí vemos diferencias realmente evidentes y claras entre, por ejemplo, una competidora y Fancesa, que en definitiva con menos recursos produce más, y a diferencia, digamos, de lo que es la fábrica. De todos modos, que eso se resuelva. Y si hay esa cosa juzgada, pues que se opere y veamos cómo se reactiva, y con seguridad nosotros vamos a ir apoyando cualquier gestión que implique dinamizar la economía local, y eso también forma parte, digamos, la fábrica Fancesa, para poder sacar de esta difícil situación en la que se encuentra. Rudy, la segunda pregunta tuya, Antonio. El tema de que ha realmente perjudicado y se ha incrementado a lo largo de tantos años ha sido el tema de la corrupción. ¿Cuál es tu opinión? Yo en algún momento analizaba y decía, si eliminaríamos la corrupción, se incrementaría en un 50% la inversión, ¿no? Y ese es un tema que la verdad que ha contaminado a todas las instituciones del Estado, pero además eso ha trascendido a la sociedad. Lamentablemente hay ciertos actores que se han aprovechado de esa situación para hacer riqueza. Y eso también tiene unos efectos muy profundos dentro de lo que es la forma de encarar, por ejemplo, de lo que hablamos tanto de los jóvenes, visibilizan, digamos, este hecho y parece que siguen ese camino para facilitar la adquisición de riqueza en condiciones mucho más fáciles. Ya no quieren estudiar o tienen una visión muy distinta respecto a lo que es el trabajar para poder alcanzar resultados y logros en su vida. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu análisis respecto a eso, Antonio? Antonio, adelante. Bueno, yo creo que la corrupción es una de las grandes taras que tiene el boliviano, y eso sí es algo estructural, ¿no? Me parece que el boliviano percibe a la función pública como una manera de mejorar sus condiciones económicas. Obviamente no todos, hay honrosas excepciones, pero me parece que muchas personas o muchos políticos que llegan a un cargo aspiran a tener ese cargo solamente para beneficiarse. Me parece que es uno de los grandes males en la política, junto con el transfugio, la corrupción de las autoridades, que parece que el más institucionalizado, ¿no? Parece que el más institucionalizado quehacer político, y te dicen, como lo hace Enrique Leaño, supuestamente, tú sabes que tengo que decir supuestamente porque si no me caen con otro proceso, el sueldo es para los puchos, viejo, vives de la coima. Y es así, parece que es así. Y obviamente hay que 10 segundos. Cambiar la política, hay que devolverle credibilidad a la clase política y hay que cambiar ese chip. La política es un servicio a la sociedad, no un servicio para uno mismo. ¿Réplica? Sí, un poco para
no solo ver el tema de la forma y las ramas, sino realmente trabajar en temas profundos y de carácter estructural. Yo creo que hay que hacer un fuerte trabajo en el tema de la familia, inculcar valores y principios a los niños, pero también trabajar en la educación formal, en la educación básica, porque en definitiva fomentamos muchas cosas a ese nivel de edad, y de pronto eso se magnifica y se sobredimensiona a nivel de esto que estamos viendo en el Estado, ¿no? Yo ponía el ejemplo, y lo hacía en una reunión con un colegio, precisamente, y decía, cuando en el colegio tenemos que hacer una maqueta, al final, ¿quién hace la maqueta? ¿No? La familia, los padres, contratan a alguien para que haga la maqueta, ¿sí? Y hace un arquitecto la maqueta, y presenta la maqueta, y le ponen nota además, pero además el profesor sabe que se ha hecho otra persona y no ha hecho el niño. Tiempo. Entonces se acepta, se permite, y bueno, pues eso se traduce en una situación mucho mayor a nivel de país. Sí, no, estoy de acuerdo. Yo creo que hay problemas que vienen desde la cuna, ¿no? Gracias a Dios he tenido los padres que he tenido, que me han dejado un apellido limpio, y un apellido limpio igual les dejaré a mis hijos, porque en todos los lugares que he estado y de todos los procesos que me han iniciado, ninguno ha sido por corrupción. Bien, la tercera pregunta y última de cada uno de ustedes, ¿sí? Estamos. Empiezo. Sí. Ya. Algo estructural, estimado. Sí, por favor. A mí me parece estructural la ideología en Ali. Yo me considero un hombre de derecha, soy un hombre de derecha. ¿Te consideras un hombre de izquierda, querido Rudy? Rudy, adelante. Sí, yo veo más una orientación, si quieres colocarlo así, en uno u otro lado, de centro, digámoslo así, que valora, digamos, y rescata una serie de elementos que son positivos y que construyen. Reitero, no hay modelos o orientaciones malas en sí mismos. Lo que hace que las cosas no funcionen son las personas y cómo se dejan corromper con el tema de precisamente el poder, pero además con el ego y digamos esa necesidad tal vez que es natural de poder beneficiarse y lograr cosas personales por encima del resto de la gente. Creo que eso es digamos algo que ocurre en las personas. Yo más pues voy por la idea de construir siguiendo digamos una serie de valores y principios, de tal manera que rescatemos lo positivo y construyamos algo realmente diferente de acuerdo a las necesidades que tiene nuestro entorno. Gracias. Antonio, réplica. Sí, yo creo que, hemos coincidido en muchas cosas. Sí. Hoy día, estimado Rodrigo, no coincido en eso. Yo creo que la ideología es un tema fundamental al momento de construir algo. Uno construye las cosas en base a lo que considera correcto y a lo que considera incorrecto, y la ideología te da esos parámetros, ¿no? Yo considero que está bien, respeto tu posición de centro, estimado Rudy, pero creo yo que tenemos que tener más determinación en este momento para sacar una forma de concebir la política y de concebir el país que nos ha dejado pobres, nos han dejado sin dólares, nos han dejado sin carburantes y nos han dejado carreteras bloqueadas, ¿no? Evistas y arcistas, ¿no? Entonces yo considero, y está bien, respeto, reitero tu posición de centro, pero lo que yo espero es mayor determinación al momento de sacar a quienes nos han dejado en esta situación, que sí son ellos de izquierda y son radicales. Dúplica. Y es que ningún extremo es bueno, ¿no? Yo creo que hay que encontrar un equilibrio dentro de lo que es la forma de pensar y las distintas actuaciones, porque así como observamos de un lado, también podemos hacer observación del otro lado, y eso la historia también nos muestra, ¿no? Y lo que creo que es, hay que construir realmente un modelo que permita rescatar las cosas positivas de ambas orientaciones, pensando siempre en el bienestar de las personas. Lamentablemente, radicalizarse hace que pues se prioricen algunas por encima de otras, y eso creo que no es lo más adecuado. Y en ese sentido yo creo que como jóvenes tenemos que trabajar en ese sentido, en construir algo que realmente
pueda responder a 10 esta segundos. expectativa y a las necesidades que tiene la población. Bien, la última pregunta tuya a Antonio, Rudy. Bien, el tema institucional a nivel de país, pues ha entrado en crisis, ¿no? Y creo que concebida la institución como ese mecanismo y esa forma que tiene la población para que pueda ser utilizada en beneficio precisamente y le devuelva a la población en soluciones a sus distintos problemas, es algo determinante y fundamental. ¿Qué harías para realmente cambiar esta situación? Evitar, digamos, tener dos representaciones en muchos casos, en función a intereses político-partidarios. ¿Cuál es esa visión que tienes respecto al tema institucional y cuáles serían las propuestas que desarrollarías? Antonio, Pero, adelante. a la institucionalidad cívica En general, la institucionalidad. Sí, pucha, la verdad es que es un problema lo que ha deshecho el MAS, ¿no? El MAS ha desinstitucionalizado el país, ha empezado a generar paralelismos en toda instancia, a niveles cívicos, a niveles institucionales, quita responsabilidades a unos, ha creado un superpoder que se llama Tribunal Constitucional, particularmente una sala, ¿no? De 2 magistrados autoprorrogados. Entonces, obviamente, para devolverle la institucionalidad al país no es tan sencillo con políticas desde la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay que empezar a trabajar para empezar en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, para cambiar la visión. Necesitamos darle una nueva visión al 10 quehacer político, al quehacer cívico. Hay que construir una sociedad comprometida con su ciudad y que estos intereses personales los dejen en segundo plano. ¿Réplica, Rudy? Simplemente un comentario, y evidentemente ahí has tocado un punto importante vinculado con la visión, ¿no? Y ahí la alta responsabilidad, digamos, en esta construcción institucional, pues es nuevamente las personas, ¿no? Por eso yo decía que no solo es elegir, no solo es construir, sino saber elegir y saber construir, ¿no? Y en esa línea de la participación que ha habido y que ha sido tan, yo digo, mal aplicada en el país, porque en definitiva está bien participar, pero es participar con responsabilidad, ¿sí? Con raciocinio, con conocimiento, porque caso contrario pues tenemos esto que se ha generado en el país y que actualmente pues lo estamos sufriendo. Duplica. No voy a coincidir en este tema David. con perfecto. Muy bien, estoy obligado a hacer esta pregunta. Rudy, ¿por qué no deben votar por él? Yo respeto en principio a las personas. Antonio no lo conocía, recién lo he conocido y bueno, ante todo y sobre todo el respeto. Creo que más que decir que no voten por él, yo creo que la población debe valorar condiciones, capacidades, evidentemente trayectorias, que es algo muy importante, y a partir de ahí yo creo que debería tomar una decisión adecuada, razonada. Prohibido equivocarse ahora, ¿sí? Prohibido equivocarse, porque eso va a definir los destinos del país. Estamos, reitero, en un punto de inflexión que si no se elige bien, pues la tendencia es a profundizar la crisis. Pero si se hace una elección razonada, consciente, pues vamos a poder revertir esta difícil situación. Antonio, ¿por qué no deben votar por Rudy? Lo mismo, estimado Rudy, no te conocía, no voy a perder el respeto, respeto mucho tus posiciones y lo que has dicho, pero yo creo que es momento de que con mayor fuerza entremos a cambiar un país, decididos. Yo represento una opción política que no tiene un candidato a presidente que está hablando con Pedro Sánchez o que es representante de la Cuarta Internacional. Yo represento una estructura política cuyo líder político está luchando contra el socialismo del siglo XX, no solamente en Bolivia, sino en contra del socialismo del siglo XXI en toda Latinoamérica, en Venezuela, en Nicaragua, y ustedes han escuchado, Rudy es de centro, respetamos mucho esa posición.
Creo que acá lo que le hace falta a la clase política es 1, tenacidad y 2, decisión. Y además yo el plus que considero que tengo es que amo esta tierra, Eso me es. considero sucrense y con esa tenacidad con la que defiendo mi tierra voy a ir y voy a cambiar las cosas para que este país salga adelante.